Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy, 1 de junio, prácticamente estamos a la mitad del año 2021, parece mentira. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Maybor. Hoy vamos a tener un programa muy importante para todos aquellos que todavía se preguntan si es posible que se produzca un fraude electoral. Un fraude electoral en Venezuela, para que quedemos claros y los algoritmos de YouTube no nos vayan a marcar. Estamos hablando de Venezuela, de una república bananera, de un país comunista, de un país que está prácticamente en las cañerías del fracaso socialista del siglo XXI, Luis. Pues sí, lamentablemente la situación que atraviesa Venezuela es un aparente túnel sin fondo y desgraciadamente muchos han hecho negocio de proponer soluciones que nunca llegan y bueno, pues ese es el drama de Venezuela. Es el drama. Hoy, por cierto, Luis, me han llegado muchas informaciones sobre la preocupación que existe entre los venezolanos ante la decisión del régimen de Nicolás Maduro de vacunar solamente a aquellos que formen parte del sistema Patria. Es decir, la vacuna contra el COVID-19 pasa a ser un elemento de control social. Y esto es realmente aberrante. No podíamos esperar otra cosa del régimen de Nicolás Maduro, caracterizado por su criminalidad y sus deseos enormes de destruir la autoestima, la salud y la vida de los venezolanos. Pues yo creo que eso va un poco en la línea, ¿no? Al margen de polémicas de la efectividad de la vacuna y de su posible experimentación, yo sí que diría que esto no es nuevo. Ya lo vimos con las cajas CLAP y cómo las utilizaron para premiar a los afines, y aún así había que tener cuidado porque todo el entramado que había detrás acerca del control de todas estas cajas, pues también estaba sujeto a la jerarquía del régimen y bueno, es impresionante, pero llegando al punto de Diosdado, ¿no? Cuando decía que el que no vota no come, pues así es. Y el que no forma parte entonces del sistema de la Patria no tiene ningún tipo de vacunas. Pero bueno, a esta hora vamos a darle la bienvenida, Luis, a toda la gente que se nos está agregando aquí en el super chat. Ya vemos a Loli, a Migdalia Chirinos. Muchísimas gracias a todos los moderadores por trabajar y colaborar con Sin Filtros. Pues sí, muchas gracias a todos por su apoyo. Rebatir a la censura es fácil, lo único que hace falta es darnos un like, compartirlo, entonces eso ya es lo más, y si además colaboran y nos dan algún superchat, pues nos hacen esto mucho más llevadero. Así es, bienvenida también Norma Flores y todos aquellos que se están integrando a nuestro superchat. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es experto justamente y se ha dedicado en los últimos 20 años probablemente a revisar e investigar cómo se prueba un fraude electoral tomando en cuenta las características de Venezuela, pero también ese mismo modelo se ha presentado en otros países como Bolivia. Así que vamos a darle la bienvenida a Guillermo Salas. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Sin Filtros, Guillermo. Muchas gracias, Maybor. Muchas gracias, Luis. Bueno, aquí estamos tratando de indagar un poco lo que está pasando con los sistemas electorales y unas elecciones que están pasando en el mundo que terminan siendo muy, muy controversiales. ¿El producto se creó en Venezuela, Guillermo, o tiene una receta foránea? Sí, yo lo que quiero es empezar que vamos con un hilo de descifrando los fraudes del siglo XXI para empezar un poco siguiendo una línea, llegar hasta ver si podemos ver el fondo de todo esto y podemos entender cómo se puede inferir cómo funcionan todos estos sistemas. Tanto, por ejemplo, el de Bolivia en 2019 como o todos estos, las últimas elecciones en Venezuela, incluso desde el 2004, que fue cuando se infirió ese sistema. Entonces, bueno, creo que vamos a hacer descifrando los fraudes electorales del siglo XXI, y esta sería como la parte de introducción, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el informe de la OEA del fraude de Bolivia del 2019. Hay un fraude electoral donde Evo Morales iba a ser reelecto en primera vuelta, y la OEA envió una comisión. Hubo grandes protestas por parte de la oposición boliviana, y la OEA mandó una comisión a investigar qué había pasado. Aquí resumo dos frases que
que encontró la OEA. El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de los datos, suplantación de las actas o cualquier maniobra, facilitado por la gran volatilidad de la evidencia digital. O sea que en lo que uno tiene un sistema digital, todo se facilita muchísimo el fraude. Vamos a aclarar que las elecciones de Bolivia de 2019, el voto fue manual. Lo que fue electrónico era la totalización de los resultados. Y el fraude lo consiguieron fue en la totalización de los resultados. Más adelante dice este informe que encontraron, o sea, ellos vieron la introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información. O sea que todos estos datos que debían ser totalizados en una computadora central de la oficina electoral se transfirieron a otros servidores donde se manipularon los resultados. Entonces esto hizo que a última hora cambiaran los resultados y le dieran el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Eso fue y está perfectamente documentado por la OEA, ¿no? Pero esto incluso tenía un antecedente, que si quieres lo vemos, que fue las elecciones presidenciales en Filipinas 2016. Ahí vemos en un titular de The Manila Times, dice, Smartmatic admite el uso de servidores no oficiales. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de las presidenciales de Filipinas 2016? Incluso que admitido por la compañía Smartmatic ante la Fiscalía de Filipinas. Aquí está la información. Simplemente se estableció que los resultados de la elección no fueron, que se fueron publicados, no venían directamente del servidor de transparencia, como manda la ley. O sea, ellos tenían aparentemente un servidor que llamaban de transparencia y a ese tenían que llegar los datos de forma directa de las máquinas y ese servidor de transparencia es el que tenía que darle los resultados al público. Entonces lo que encontraron fue que en vez de ese servidor de ir los resultados de la máquina directo de las máquinas de votación directo al servidor de transparencia, había un servidor que llamaban quiz server o servidor de cola que se interponía entre los dos. Entonces, en vez de las máquinas de votación mandar la información directamente a este servidor de transparencia, lo mandaba a un quiz server y ese quiz server, después que procesaba y consolidaba la información, se lo mandaba al de transparencia. Y el de transparencia era el que daba el resultado final. Lo grave de esto es que ellos habían colocado en el piso 3 del organismo de votación de la oficina electoral de Filipinas, en el piso 3 tenían estos servidores ocultos. O sea, no solo que existían, sino que estaban ocultos tanto para la oposición como para la mayoría de las personas. O sea, no fueron sin auditar y sin anunciar que estaban allá. Y que estos se interpusieran entre las máquinas de votación y el servidor, el supuesto servidor de transparencia, por supuesto que puso totalmente en duda los resultados oficiales. O sea que esos servidores extra, los que estaban ocultos, podían manipular los votos, agregar votos, sacar votos de un candidato para pasarlos a otro. ¿Cómo era? Sí, en primer lugar, lo grave fue que esos servidores nadie los auditó porque nadie sabía que estaban. La oficina electoral junto con Smartmatic no le habían dicho a nadie la existencia de esos servidores. Y ellos lo que dijeron que ahí simplemente se consolidaban y se procesaban. Pero nunca admitieron que cambiaban los resultados. Simplemente no se puede saber qué pasó. Esos son los problemas con la votación electrónica. ¿Quién sabe qué pasó en esos servidores? En todo caso, lo que dejó fue una duda tremenda sobre los resultados de eso. Se parece mucho al caso de Bolivia, o sea que unos servidores que nadie sabía su existencia se interpusieron entre las máquinas de votación y los supuestos servidores de transparencia. Eso fue gravísimo y causó mucho revuelo en Filipinas. Después al final se
se amainaron las aguas y quedó el actual presidente de Filipinas como en el cargo. Luis, adelante si tienes alguna pregunta. Sí, la verdad es que estoy bastante intrigado porque poner una máquina a gestionar datos externos, no estamos hablando de un coprocesador matemático, no estamos hablando de una máquina que aumenta la potencia de la principal, estamos hablando de una máquina capaz de cargar sus propios programas, de procesar lo que le den y de devolver lo que se sepa a un servidor de transparencia. Esto es verdaderamente asombroso, o sea, es una vulneración muy burda, ¿no?, del sistema. Es muy burda. La acusa estos WeServer, en realidad lo que ellos lo hacen pasar como un administrador de colas, porque se supone que es como para el tráfico, para administrar el tráfico. Si hay un pico bueno, y se usan de hecho para administrar tráfico estos WeServer tráficos en servidores. Si hay un pico muy grande, una cantidad de información que está entrando muy grande a un servidor, por lo menos en un banco, entonces el banco tiene uno de estos administradores de cola donde ellos retienen un poco la información y se la van pasando poco a poco al servidor principal. Ok, eso es válido, pero sobre todo es válido si no lo ocultas. O sea, claro, lo grave es que lo hayan ocultado y no se lo hayan revelado a nadie, ¿no? Sino que se enteraron después y después se admitiera que sí que existía. Entendido. Vámonos con lo siguiente. Todas estas cosas tienen su origen, o si buscamos un origen a todos estos sistemas, incluso el sistema de Smartmatic, el que estuvo presente en Filipinas, es en la Venezuela de 2004. Vamos a ver entonces un poco. En el 2004 en Venezuela hubo un referéndum en el que Chávez se jugaba la presidencia de la República. Y hubo unas máquinas de votación, este fue el debut de las máquinas de votación en Smartmatic, que el mismo Chávez la controlaba y las máquinas ratificaron a Chávez en el cargo. Entonces es bien importante ver el debut de este sistema. Pero una de las cosas importantes que justo después del 2004, este sistema de votación en Smartmatic empieza a tener una expansión gigantesca en el mundo. Por ejemplo, hace poco me enteré, o sea, vi en internet, que incluso este sistema de Smartmatic se está usando parcialmente para seleccionar los miembros del Parlamento Europeo. Eso es importante, que estas máquinas que tienen su origen totalmente ligadas al chavismo, ahorita hasta se usan para escoger el Parlamento Europeo. Funcionan en Argentina, Brasil, en Estados Unidos, Canadá, en México la compañía tiene o tuvo los sistemas de identificación, muchísimas cosas. En Bélgica se usa, en muchísimos países se está usando. El último creo que fue Bulgaria, donde tuvo una elección presidencial muy controversial, pero el sistema sigue expandiéndose. Ahora, un detalle sobre esta expansión que vamos a empezar viendo es el siguiente. En mayo del 2006, una representante del Congreso norteamericano, demócrata por cierto, llamado Caroline Malone, le manda una carta al secretario del Departamento del Tesoro, preguntándole por la adquisición de Smartmatic. Y aquí era esto sobre la expansión de Smartmatic, que empieza directamente hacia los Estados Unidos tan pronto, casi tan pronto a los meses de su debut. Entonces ella dice, le escribo en vista de la posible inversión de Venezuela, el gobierno venezolano en Smartmatic, una compañía de votos que hace negocios en los Estados Unidos, y su adquisición de Sequoia, una compañía con sede en los Estados Unidos. Se alerta al secretario del Tesoro de esta compra, ¿no? Porque supuestamente ellos tenían que autorizar la compra de esta compañía. Y después dice, en el adjunto encuentra una serie de artículos que ven la relación de estos países y cómo el gobierno venezolano está envuelto en todo esto. Incluye un artículo del Miami Herald titulado Venezuela tiene participación en las boletas electorales. Este es un artículo fundamental para entender qué es lo que está pasando. O sea, esta señora está muy preocupada por la adquisición de una compañía totalmente ligada al gobierno de Chávez estuviese comprando una de las compañías más grandes de votos en los Estados Unidos. Esta carta no recibe respuesta y ella vuelve a escribir. Ella vuelve a escribir en octubre 6 de ese mismo año.
aquí le pone, dice, es indiscutible que Smartmatic, una compañía que tiene dueños extranjeros, adquirió Sequoia. La compañía Sequoia fue usada para tener votos de más de 125 millones de votos durante las elecciones presidenciales de 2004, de la elección de 2004 presidencial en los Estados Unidos. O sea que Smartmatic estaba comprando esta compañía que había contado 125 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2004. Esto, por supuesto, alarmó mucho al gobierno norteamericano. El New York Times se hizo eco de todo esto. ¿Qué le pasó al New York Times? Ellos se dieron cuenta que solo 7 meses después del referéndum revocatorio de 2004 de Venezuela, Smartmatic compra Sequoia Voting System, que ellos lo escriben así en su artículo. Dice, el gobierno federal está investigando la compra el año pasado de la compañía líder de manufacturas de votos electrónicos de Estados Unidos por una pequeña compañía de software. Entonces dice, Smartmatic tenía una oficina de un cuarto con una sola secretaria y se compró una compañía muchísimo más grande y mucho más establecida como Sequoia Voting System. En otras palabras, el hormiguito se compró a la elefanta. A ellos les parece eso muy sospechoso. Creo que a cualquiera le parecía sospechoso esta compra, pero las autoridades del 2004 no hicieron investigación sobre este tema. Sí, hicieron y se formó un escándalo incluso en CNN, Lubbock hizo también un escándalo sobre este tema y en realidad lo que hicieron fue como congelar la compañía. Sequoia en realidad como que hacen una venta a la junta directiva y total que en realidad lo que hacen es congelarla por un tiempo. Después vamos a hablar de eso porque vuelve a resucitar. Okay. Pero en el 2006 prácticamente entra como en un periodo de hibernación. Adelante, entendido. Vamos a seguir viendo. El escándalo sobre Smartmatic vuelve o las preocupaciones sobre Smartmatic vuelven en el 2020. Cuando ven que esta compañía que hace elecciones en Estados Unidos, uno de sus directores es Malloch Brown, que muchos lo calificaban como un segundón de Soros. Entonces, y después también empiezan a pensar que existe una relación entre Smartmatic y dominio. O sea, esto preocupó mucho a los americanos. Lo que sí es cierto, vamos a poner acá, incluso según esto está tomado en la misma página de Smartmatic, Lord Malloch Brown era el director de Smartmatic hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es Lord Malloch Brown? Lord Malloch Brown, vamos a empezar de izquierda a derecha, era vicepresidente de los fondos mutuales de Soros, era director del Crisis Group, que es una ONG que tiene muchísima influencia en muchísimos países. En Venezuela está siempre metida. También es director del Foro Económico Mundial, que es esta institución globalista, que es el del Foro de Davos, que está ahorita muy en boga. Y encima actualmente es el presidente del Open Society Foundation. Es esta ONG, no sé cómo llamarlo, que tiene entre cejas y cejas imponer un nuevo orden mundial en el mundo. Entonces, todo este cuadro preocupó al mundo. O sea, ¿por qué este señor, o sea, se puede explicar como una casualidad? No, es que eso lo ve como una inversión o no sé qué, pero que el presidente de la Open Society Foundation sea también director de Smartmatic. Y esto está en la misma página de Smartmatic, que resulta curioso. Ahora, ¿qué es lo peligroso con esto? Lo peligroso con esto, vamos a ver este libro de Malloch Brown. Él escribió la revolución global aún sin terminar, que en el fondo dice los límites de las naciones y la búsqueda de una nueva política. O sea, lo malo de esto, cuando una persona se siente revolucionaria, que tienden a saltar se creen con derecho a saltar ciertas normas, ¿no? Y esto, en lo personal, a mí me preocupa, ¿no? Y esto es una persona totalmente ligada a George Soros. Esto preocupó muchas cosas y bueno, muchos lo vieron como una casualidad, simplemente una inversión de Soros a otros le dio mucha preocupación, ¿eh? La presencia de Malloch Brown en la directiva de Smartmatic. Sí, la verdad es que para la época cuando se conoció esto era bastante preocupante. No sé qué te parece a ti, Luis. Yo todo lo que he podido estudiar de Open Society Foundation y demás, y del IND Institute, y pues son núcleos, son como nodos de redes instrumentales
que van derivando de diferentes acciones, siempre desde puntos estratégicos. Esto es una cosa muy habitual, entonces que estén las mismas me parece, vamos, o sea, ya me parece un descaro que esté también en Smartmatic. Nosotros, por ejemplo, aquí en España hemos visto cómo las derivas de las ayudas económicas iban directamente bajo una estructura societaria. Siempre es curioso, ¿no? Porque conocen muy bien las legislaciones para pasar por debajo del radar y bueno, pues van precisamente a estos chiringuitos que llamamos que son núcleos ideológicos para laboratorios de ideas, para el nuevo orden mundial y todo esto. Y veo que yo comparto la preocupación de don Guillermo, porque quien es revolucionario, pues uno de sus primeros diques que tiene, pues son las reglas, ¿no? Que todos nos damos a cumplir. Entonces, pues es un cóctel peligroso todo lo que estamos viendo ya. Y vamos, yo estoy sorprendidísimo, ¿eh? Ya solo el primer mapa donde he visto la exportación de Smartmatic me ha quedado helado. O sea, es algo sorprendente. Así es, adelante, Guillermo. Vamos a ir un poquito a Venezuela y qué ha pasado, porque es donde verdaderamente nació y se consolidó Smartmatic, ¿no? Y por qué se ha podido consolidar. Y quiero que esto nació en Venezuela en 2004. Y voy a empezar un poco con la narrativa de los voceros de la oposición venezolana, ¿no? Y refiriéndose sobre todo al régimen que se vivía en Venezuela, ¿no? Ellos siempre han mantenido, y esta primera parte por mucho tiempo ya la han dejado de usar, que tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro eran gobiernos autoritarios pero no dictatoriales. Eso se mantuvo hasta hace poquísimos años, esa tesis. Lo otro que mantienen es que realizan elecciones competitivas, lo mantienen que nunca ha habido fraude electoral y mantienen que la salida será electoral. Es una especie de ritornelo que nos ponen año a año. Esta narrativa la podemos ver muy bien en unas declaraciones que da Teodoro Pekov en 2015. Aquí está. Teodoro Pekov es un exguerrillero que se sumó se llamó la política de pacificación en Venezuela y empezó a hacer vida política dentro de la democracia venezolana y terminó siendo uno de los personajes más influyentes dentro de la oposición venezolana. Él en el 2015, cuando le dan el premio Ortega Gasset, él hace una serie de declaraciones y 3 entrevistas en el que esboza claramente esta narrativa, en el que la resume y se la resume prácticamente a la prensa internacional. Voy a poner la frase de Teodoro Pekov que refleja claramente esta narrativa. En primer lugar dice, refiriéndose al gobierno de Maduro, porque esto era en 2015, este es un gobierno autoritario pero no dictatorial. La democracia está viva, acosada pero viva. Dice, las instituciones democráticas han resistido al gobierno y el desenlace a esta situación será democrático. Si no hay fraude, que nunca lo ha habido hasta ahora, por cierto. Chávez, por mucho que tuviera una visión militarista de la política, tenía un sentido democrático en su relación con el país. Eso lo dijo Teodoro Pekov en 2015, cuando yo creo que ya en 2014 la masacre que hacían de estudiantes era bárbara. Pero esta es la narrativa. En política, y bien saben ustedes, el que gana, los políticos que ganan, son los que imponen su narrativa. Indistintamente si esta sea cierta o no. Lo que importa es imponerlo, lo que uno quiere que se imponga, que todo el mundo asuma eso. Y esta fue la narrativa que se mantuvo en Venezuela por muchísimos años. Incluso se siguen teniendo, es lo siguiente, y después de tantos años se convierte en lo que se llama la verdad oficial. Ahora, fíjense una cosa, hay una encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello en mayo 15 sobre las percepciones ciudadanas del sistema electoral venezolano. Ahí una de las preguntas es, en el CNE, ¿se pueden cambiar electrónicamente los resultados? O sea, con las maquinitas de votación, ellos pueden cambiar electrónicamente los resultados. Y el 44,5% dice que es completamente cierto que el organismo electoral puede cambiar electrónicamente los resultados. Solo el 30% dice que es completamente falso. O sea que bajo la premisa de la percepción de la mayoría de los ciudadanos venezolanos, o que la percepción de la mayoría de los venezolanos es totalmente divorciada de la narrativa de la oposición oficial. En realidad hay 2 verdades. Hay la verdad oficial, que es la que son gobiernos autoritarios que realizan elecciones competitivas, que nunca ha habido fraude electoral y que la salida será electoral. Frente a esa verdad oficial hay una verdad proscrita, porque en realidad es una verdad proscrita, pues no la dejan
decir por ningún medio. O sea, no se imaginan ustedes cómo hemos sido censurados en todos los medios de comunicación en Venezuela. Tal vez el único que nos dio cierto espacio fue el Nacional, que es precisamente donde esta foto que está aquí es del diario El Nacional. Pero la verdad proscrita es que son totalitarismos modernos, realizan elecciones controladas y se mantienen en el poder gracias a fraudes electorales. Y en consecuencia dicen que no existe seriedad electoral. Son dos verdades contrapuestas que yo creo que la oposición venezolana hace tiempo debió resolver y simplemente no desechar una sin ni siquiera analizarla y no ponerse a ver cuál es la cierta. Y esto es una cosa que mantiene muy dividida la oposición venezolana. Pero de estos 4 puntos, hay 2 que son fáciles de ver cuál de los 2 es el cierto. Estos gobiernos realizan elecciones competitivas o realizan elecciones controladas. Las elecciones controladas es donde el gobierno tiene todo el control para garantizarse su permanencia en el poder. Y si nunca ha habido fraude electoral, o si la permanencia del chavismo en el poder en Venezuela ha sido consecuencia de una secuencia de fraudes electorales. Esto es una cosa en la que Venezuela se debió centrar hace tiempo en ver de cuál de estas 2 verdades es la cierta, si la verdad oficial o la verdad proscrita. Entonces, lo que quiero ahorita decirle es, bueno, vamos a tratar de resolver esto. Es un poco lo que vamos a ver y ver cómo se aplica esto al resto de países en los que están pasando cosas parecidas a lo que sucede en Venezuela en materia electoral. El método para ver cuando hay 2 verdades contrapuestas, y sobre todo en aquel caso también fue en el caso de Galileo, una verdad oficial contra una verdad proscrita. A Galileo se le ocurrió un método genial y lo escribió en un libro que él llamó Diálogo. Ahí había una verdad oficial que era que la Tierra era el centro del universo, que era lo que llaman el modelo ptolomeico, y había una verdad proscrita, que era que la Tierra giraba en torno al Sol, que era el modelo de Copérnico. Entonces él inventa este diálogo para que la gente se dé cuenta de cuál de las dos verdades es la cierta. Entonces él lo hace en forma de diálogo y hace lo siguiente: examina una serie de hechos y esos hechos los analizan 3 personajes, cada uno de los hechos constatables. Uno es Simplicio, que es el que representa la verdad oficial. El otro es Salivati, que es el que representa la verdad proscrita, que en el fondo era el mismo Galileo. Y el otro se llamaba Sagredo, que era un tipo muy inteligente, que oía las 2 partes y hacía contrapreguntas, y en eso se basa el diálogo. Simplicio, por cierto, en el fondo él caracterizaba a un compañero de él en la Universidad de Padua que se llamaba Cesare Cremonini, que es una persona que nunca se dignó a ver las pruebas, todas las evidencias de que la Tierra giraba en torno al Sol. Pero entonces este método nos permite, y es el que vamos a seguir, nos permite discernir cuál de estas 2 verdades es la cierta, de las que se dan en Venezuela. Si han habido fraudes, si las elecciones son controladas o no. Y eso yo creo que en el fondo lo que puede terminar de unir un poco la oposición en Venezuela es, primero, que se una en torno a la verdad y no en torno a una premisa falsa. Que yo creo que el mayor favor que se le puede hacer al gobierno venezolano es que se une en torno a una premisa falsa, porque entonces lo que va a llevar es frustración tras frustración, y yo creo que eso es lo que ha pasado por 20 años. Entonces, bueno, los hechos que vamos a examinar son los siguientes, a lo largo de lo que viene. Vamos a ver el origen del sistema de votación de Smartmatic. Vamos a ver el debut del sistema de Smartmatic, la auditoría del software, la votación, el escrutinio y las auditorías de los resultados. Los primeros alegatos de fraude, la hipótesis y otras evidencias de fraude. Aquí van a conocer un poco de cosas que a la mayoría de los venezolanos y al mundo se les han mantenido ocultas. Y se les han mantenido ocultas porque todo lo que hemos dicho, que en Venezuela hay fraude, y que incluso que el fraude está demostrado, nos han puesto un absoluto bloqueo de todo lo que nosotros decimos. Entonces van a conocer, va a ser bien interesante porque van a ver un poco de cosas que ustedes siempre las ocultaron. Y en el interín, bueno, y vamos a ver también lo que pasó en Statistical Science, que yo pongo the Statistical Science Affair, que todo lo que pasó en Statistical Science para que todas estas cosas no se conocieran. En el interín vamos a ir como recogiendo piezas de un rompecabezas que al final armaremos. Y al final lo que queremos al fin con todo esto conocer
Es decir, unas declaraciones de un personaje controversial llamado Leazmi Salazar son ciertas o no. Si son ciertas las declaraciones de Leazmi Salazar, los venezolanos nos hemos hecho el papel de tontos, pero peor que de tontos, de imbéciles por 20 años, o por casi 20 años. Aquí les voy a poner un poquito las declaraciones de Leazmi Salazar para que vean, y la idea es con todas estas piezas de rompecabezas que vamos a armar poco a poco, entender si estas declaraciones son ciertas o no. Hay un libro de un periodista español que se llama Emily Black, creo que vive aquí en Madrid, que se llama Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. En ese libro, él entrevista a Leazmi Salazar. Leazmi Salazar era un guardaespaldas de Chávez y Diosdado Cabello, y él hace estas declaraciones que, por cierto, las hace en forma jurada después en los Estados Unidos. Primero se las declara. Él es testigo ahorita protegido de la DEA en los Estados Unidos. Entonces le declara esto a Emily Blanco y hace poco hizo estas mismas declaraciones bajo juramento en los Estados Unidos. Aquí están las declaraciones de Leazmi Salazar. O lo que dice el libro de Emily Blanco. Las computadoras secretas de los chavistas lo indicaban bien claro. A las 6 de la tarde, la hora en el que el 14 de abril de 2013 deberían cerrar los centros electorales en Venezuela, las presidenciales las había ganado Enrique Capriles Radós. Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real, a lo largo del día, la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Es lo grave de lo que dice Leazmi Salazar, ¿no? Bastante grave porque justo eso fue alegado también en Ecuador, en Bolivia y en otros países. Como un elemento clave que debía ser investigado, pero que las autoridades de esos países o se negaron o nunca aceptaron las investigaciones ni las denuncias y todo parece que quedó tranquilo como un pacto de silencio. Es algo que preocupa mucho y que se debe indagar si es cierto o no, y eso va a ser lo que vamos a hacer de aquí a continuación, ver si esto que está aquí es cierto o no, y lo vamos a hacer con puros elementos constatables. Vamos a hacer una especie de película esta como seríamos como Sherlock Holmes, donde vamos a ver y vamos a ir recogiendo piezas y piezas para ver si esto es necesariamente cierto, puede ser cierto o es necesariamente falso. Pero bueno, en eso vamos a dedicar un tiempo a tratar de deducir si este sistema existe o no. Adelante, Guillermo. No sé si Luis... Bueno, y además al final vamos a poner, como hizo Galileo hace tiempo y que por cierto le salió cara a la gracia, todos los argumentos que sostienen la verdad oficial de que se relacionan como lo haría Simplicio, o sea, todos los argumentos juntos hacia la verdad oficial, que sostienen la verdad oficial y todos los argumentos que sostienen la verdad proscrita. Entonces cada quien va a poder sacar sus propias conclusiones y darse cuenta cuál de las dos verdades antagónicas es la cierta y cuál es la falaz. Okay, entonces yo creo que ya con esto vamos a ver la segunda parte, que la segunda parte es sobre el origen de la compañía Smartmatic. ¿Cómo te pareció? Adelante, Luis. Sí, bueno, en lo que Guillermo reconfigura o pone la presentación, sí que me gustaría decir que después de ver la explicación corrígeme si me equivoco, Meibor, de Salazar, bueno, ya me termina de cuadrar todo, porque hemos estado hablando del tema del supuesto fraude y todo aquello, pero claro, aquí hay un problema. Es que ¿cuántas boletas tienen que llegar? ¿No? Porque hemos estado viendo, claro, es que si no tenemos ese nexo de conocimiento entre lo que está sucediendo en tiempo real y lo que se tiene que meter en la urna, oye, pues hay que cuadrarlo con el número de votantes, hay que saber muchas cosas, hay que tener bien en clara la abstención, hay que tener, claro, tanto que dices, sin ese elemento de conocimiento estarías haciendo un fraude a ciegas. Con lo cual a mí me parece, vamos... Claro, Luis, yo tengo muchos amigos informáticos y a ninguno les gusta trabajar a ciegas. Claro.
Claro, es que no deberían. Mira, yo no sé mucho de informática, o casi nada de informática, pero yo creo que la matemática nos puede ayudar muchísimo a entender esto. Si existe ese sistema o no. Okay. Claro. Lo que vamos es poco a poco descifrándolo. Si quieren. Pero lleva tiempo. Vamos a hacer una primera parte. Vamos a seguir ahorita para tratar de entender todo esto, descifrando los fraudes electorales del siglo I. Vamos a empezar con el sistema de votación de Smartmatic, el origen del sistema, de este sistema de votación. Vamos a empezar un poquito y hacerle sobre todo a los jóvenes venezolanos que a lo mejor no recuerdan estos tiempos y al mundo que a lo mejor no nos veía tanto. En el año 2002 fue un año tremendamente conflictivo y controversial. La oposición venezolana estaba totalmente activada en una lucha contra por salir de Chávez, gigantesca, confrontaciones por todos lados, paros, tanto. Y llegó un momento hace abril que las marchas eran gigantescas, así como esta, que eran de millones de personas de protestas contra Chávez, y se realiza un paro petrolero, pero era un paro donde estaba metido tanto la parte empresarial como la parte de PDVSA, que es la industria petrolera de Venezuela, la parte sindical. Estaba prácticamente todo el país en un paro contra Chávez. Había unos que decían que el paro era demoledor, y por supuesto había otra parte que criticaba el paro. Lo cierto es que el 11 de abril de ese año cae Chávez, o sea, la Fuerza Armada le retira el apoyo y Chávez cae el 11 de abril. Desgraciadamente viene una serie, un grupito trata de robarse el esfuerzo de todos esos venezolanos que lucharon por salir del chavismo, y incluso hacen un decreto vergonzoso, que en el fondo lo que era un golpe de estado de facto en el que un grupito asumía todo el poder sin ningún sustento constitucional, y al final eso lo que hace es que Chávez volviera al poder, ¿no? Entonces Chávez llegó a estar como 2 o 3 días fuera del poder y después cae el 11 de abril. Sí, después hay una manifestación, una matazón que hace Chávez hacia la gente, los militares se molestan, lo quitan. Total que cuando ven que este señor Carmona se vuelve a montar en la presidencia, un grupo de militares vuelve a traer a Chávez al poder. Dado, por cierto, por el general Baduel, que para los que no lo conozcan está hoy en día en la cárcel, declarado enemigo del régimen, pero fue el responsable y el protagonista de que Chávez volviera al poder luego de una denuncia de secuestro donde los medios de comunicación, también con CNN y otros, pues le sirvieron de plataforma para que el Chávez y su grupo no solamente volviera al poder, sino que acabaran con todo, incluyendo a PDVSA. Entonces, total que para este conflicto que estaba gigantesco, lo que se crea es una mesa de negociación y acuerdo, que se debe recordar Tom Maybor muy bien, en el cual estaba el Centro Carter y la OEA. Fíjense, tenemos el secretario general de la OEA fijo en Venezuela, además era expresidente de Colombia, y Jimmy Carter, un expresidente de los Estados Unidos y además premio Nobel, para mediar entre las partes. Pero mucha gente había cifrado muchas esperanzas en esa mesa de negociación y acuerdo. Lo que pasó con esta mesa de negociación y acuerdo, si alguien quiere leer más en detalle lo que pasó, les recomiendo este libro de Miguel Ángel Martínez Meucci, que es extraordinario, que se llama Apaciguamiento. Ahí se calmaron las aguas de la oposición venezolana en mucho tiempo, y bueno, finalmente, después el 30 de mayo del 2003 se hace un acuerdo. Esta mesa de negociación de acuerdo llega a una resolución y resuelven que la salida será electoral. O sea, que lo que se va a usar para dirimir el problema entre las partes va a ser aplicar un artículo que estaba válido en la Constitución venezolana, que era el artículo 72, que era que se podía hacer un referéndum a la mitad del periodo presidencial,
y la gente podía decir un referéndum en el que si el presidente sigue en el gobierno o no. Entonces, ese fue el acuerdo. El acuerdo fue, bueno, vamos a esperar y vamos a llevar a esto a una solución electoral. Eso fue el 30 de mayo del 2003 que se anuncia este acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Prácticamente el día siguiente a ese acuerdo, el gobierno venezolano compra una compañía que se llama Vista. Vista es como la hermana gemela de la compañía Smartmatic. Fíjense, tienen la misma persona que registró las dos compañías en los Estados Unidos, que es Antonio Mujica, en la misma dirección que era la casa de sus padres. Incluso tienen seriales consecutivos, la ficha de inclusión en el registro americano. Entonces, en realidad son compañías siamesas. O sea, el gobierno de Chávez, en vez de ir a hacer proselitismo político normal, él va y compra esta compañía siamesa de Smartmatic. Todo esto sale unos magníficos artículos del Miami Herald, o fueron descubiertos por los periodistas del Miami Herald, por dos periodistas, que se llaman Richard Brand y Alonso Chardí. Alonso Chardí es premio Pulitzer y fue el periodista que destapó el caso Irán-Contra. O sea, que eran unos periodistas extremadamente reputados. Entonces, ellos más o menos lo que encuentran, dice un inversor grande en la compañía de software que hará las boletas electrónicas en Venezuela en el muy criticado sistema de votación. Es el mismo gobierno de Venezuela. O sea, él se entera de que el gobierno venezolano había comprado la compañía que iba a contar los votos en Venezuela. Vamos a contar toda esta historia que descubrieron estos dos periodistas en un extraordinario ejemplo de periodismo de investigación. Vamos a ver. El señor Antonio Mujica, el ingeniero Antonio Mujica, en marzo del año 2000, registra las dos compañías. Él las registra en Boca Ratón, Estados Unidos, con sede en Boca Ratón, Estados Unidos, que son Smartmatic y Bitsa, dos compañías siamesas prácticamente. En el 30 de mayo del 2003 se resuelve la vía electoral vía la mesa de negociación y acuerdos. ¿Se acuerda? La salida será con electoral. Prácticamente al día siguiente, en junio, los primeros días de junio, Chávez compra Bitsa. Digo Chávez compra Bitsa porque lo compra el Estado venezolano. Y en estos regímenes como el de Chávez, él era el Estado. O sea, Chávez se convierte en el mayor accionista de Bitsa. En agosto de 2003, Chávez, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, porque era un tribunal que no es un tribunal independiente, sino que él mismo controlaba, quita la antigua directiva del Consejo Nacional y nombró una nueva directiva que supuestamente iba a ser una directiva balanceada, dos del gobierno, dos de la oposición y uno independiente. Lo que termina pasando es que el rector independiente termina siendo el más chavista de los tres chavistas. O uno de los más chavistas de los tres chavistas por lo menos, pero termina siendo un apabullante 3-2 en el que los representantes de la oposición no pudieron hacer nada para que se realizaran unas elecciones justas. Seguimos aquí. A principios de diciembre de 2003, en una faena en 4 días, la oposición logra recaudar las firmas necesarias para convocar el referéndum revocatorio. En enero de 2004, un viceministro del gobierno de Chávez llamado Omar Montilla Castillo es nombrado director de Bitsa. Su papá era el secretario del Consejo de Ministros de Chávez. O sea que un hijo del secretario del Consejo de Ministros de Chávez era el director de Bitsa, esta compañía gemela de Smartmatic. Todo esto lo descubre esta gente del Miami Herald. Justo después, el 4 de febrero, uno de los 5 rectores que habían sido recién nombrados directamente por Chávez prácticamente, decide o dirige una licitación para seleccionar
un sistema de votación, un nuevo sistema de votación para automatizar el voto en Venezuela. La persona escogida, la persona que lidera eso, es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, para que tengan idea, es el hermano de Delcy Rodríguez. Aquí en España conocen mucho más a Delcy que a Jorge Rodríguez. Es una persona que fue vicepresidente de Chávez y fue el secretario del partido del PSUV. Fíjense lo que dice el periódico Miami Herald sobre esto. El proceso de selección, o sea, de selección la licitación para seleccionar el nuevo sistema el sistema que automatizará el voto en Venezuela, dice, el proceso de selección fue secreto y no se nos permitió ninguna información sobre los oferentes y sus productos. Dijo Zobeida Mejía, después que esto sucedió. O sea, Zobeida Mejía era una de las dos rectoras no afines al chavismo. O sea que a los dos rectores no afines al chavismo no se les permitió absolutamente nada en esta licitación. Entonces, este es Jorge Rodríguez el que hace la licitación. La licitación van muchas compañías con mucha experiencia, pero la licitación se hace en base a una evaluación técnica. Para la evaluación, que hagan la evaluación técnica, Jorge Rodríguez consigue 2 profesores de la Universidad Simón Bolívar, lo cual le debía dar prestigio a la licitación. Uno es Carlos Figueira y el otro es Félix Arroyo. Vamos a ver quiénes son estas 2 personas que consiguió Jorge Rodríguez para hacer la licitación. Aquí está Carlos Figueira, actualmente es el cónsul adjunto de Venezuela en Barcelona y tiene una entrevista, le hicieron hace poco aquí en Barcelona, que dice Venezuela resistirá, y aquí tiene una pequeña biografía de él. Desde 2003 hasta 2007 trabajó desde la universidad como asesor del gobierno en materia de sistemas electorales. Fue viceministro de Ciencia y Tecnología durante 1 año. Aquí le entrevistó el casal independentista Cam Capablanca el pasado viernes, donde vino a impartir una conferencia titulada Venezuela, ni golpe de Estado ni injerencias. Vamos a ver cuál es esa conferencia, que tiene la conferencia que él dio. Y aquí pueden ver quiénes eran los que invitaban. Los que invitaban eran Podemos, que es marxista, la Juventud Comunista Catalana, el Partido Socialista Unido Catalán, que él impulsa, y Esquerra Unida, o sea, todos partidos marxistas. Carlos Figueira, es un marxista confeso, ¿no? Confeso sí, realmente. Y convencido. Él cree en eso. Pero, y lo malo eso, que se creen revolucionarios, y ahí me preocupa mucho todos estos revolucionarios, porque creen que pueden saltarse muchas cosas. El otro técnico que venía por parte, el otro profesor universitario que venía por parte de la oposición venezolana es el siguiente, es Félix Arroyo. Ahora, cuando vemos el Félix Arroyo, realmente no parece marxista, pero cuando vemos el diccionario de la corrupción en Venezuela, el volumen 3, que está entre 1984 y 1999, nos encontramos que él estuvo en el caso de las visas chinas. Aquí ponen en ese libro textualmente, involucrado Ramírez Calles, José Ramírez Calles, cónsul de Venezuela en Hong Kong, y Félix Arroyo, director de la Dirección de Identificación y Extranjería. Entonces, las magnitudes de estos negocios eran entre $2.500 y $30.000 por visa, y lo que entregaban eran visas a ciudadanos de origen chino. En noviembre de 1992, el Tribunal de Salvaguarda decretó autodetención al exdirector de la DIEC, Félix Arroyo, y al excónsul José Gonzalo Ramírez Calles por la expedición indebida de documentos. Este caso fue incluido en el 3er lugar en la suerte de hit parade de la corrupción que el fiscal Escobar Salón incluyó en su informe en 1990. Pero, en realidad tampoco Félix Arroyo, aunque no es marxista ni revolucionario, a mí no me haga, o sea, el perfil no es el que yo esperaría para alguien que estaría al mando del futuro de una cosa tan importante para el futuro de Venezuela. El hecho fue que estos 2 profesores son los que asisten como técnicos a esta licitación. Cuando hacen la licitación para el sistema que termina ganando es un consorcio que se llama SBC, en el que estaban Sonomatic, Bixa y Cantv.
O sea, el consorcio que gana en 2004, en el fondo era el mismo que en julio de 2003 Chávez había comprado. Y que estaba asociado con CanTV, que es la empresa, para los que nos están viendo y no saben, CanTV es la empresa telefónica del Estado venezolano, que por cierto ha estado involucrada en un montón de hechos de corrupción desde su creación hasta ahora. Fue privatizada, luego pues pasó nuevamente al control del Estado. Ha ocurrido de todo en CanTV y es la responsable también de las escuchas de los opositores y de los colaboradores del régimen que también dicen ser opositores. Es decir, nosotros tenemos una gama, no sé si Luis está al tanto de lo que estamos diciendo. Sí, entonces sí. Luis. Sí, bueno, a ver, concretamente de este caso no, del de CanTV, pero la verdad es que, bueno, yo estoy asistiendo a todo este esquema y ya no sé qué queda más por... ya solo falta que seleccionen al conserje y lo pongan también del chavismo. O sea, es una cosa impresionante. Sí, sí. Sí, entonces aquí hacen lo siguiente. Es Barmati, que no había hecho una máquina de votación en su vida, que no había fabricado una máquina de votación, él encarga la fabricación de las máquinas a Olivetti. Bitsa, que es la que controlaba directamente Omar Montilla, o sea, la que Omar Montilla era director, se iba a encargar de desarrollar el software, que es lo más importante. Y CATV lo que iba a ceder sus redes de comunicación. Entonces, entre esos tres eran los que iban a decir, en eso se iba a confiar el destino de Venezuela. Bueno, después, en abril llegan las máquinas a Venezuela, en abril de 2004, y una vez ya con las máquinas en Venezuela, en junio de 2004, Chávez acepta ir al revocatorio. Vamos a recordar que Chávez no aceptó ir al revocatorio y lo que había hecho una cantidad de asesinatos aparte de manos de las Fuerzas Armadas del Estado y de grupos serían como fachi de combatimenti o que lo van grupos revolucionarios que no eran oficiales pero que causaban muerte defendiendo las políticas de Chávez. Había decenas de personas murieron en una protesta que se llamaban la Guarimba, pero una vez ya con las que llegaron las máquinas, finalmente Chávez acepta, y este es el discurso de Chávez. Vamos a oír este pedacito. Cuando el Consejo Nacional lo ordene, nosotros estamos listos para, como un solo hombre, ahora sí, comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial. O sea, después ya él acepta con las máquinas ya en Venezuela. Sí, cuando tenía las máquinas y tenía todo el sistema montado, él dice, ahora sí. Ahora sí. Y después llega, en agosto de 2004, viene el referéndum y los resultados oficiales dan ganador a Hugo Chávez. O sea, cualquiera dice bingo. ¿Okay? Pero esto fue el esquema de lo que pasó y un poco lo que descubren estos dos periodistas americanos. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito más, pero a mí me parece asombroso este cuadro. No sé tú, Maybor, que estudias el crimen organizado, pero esto me parece... Sí, parece una esquela de las mafias, como se hace en los estudios de organizaciones del crimen organizado. Yo recuerdo porque viví en Venezuela durante toda esta época, ¿ok? Fui a las marchas, cubrimos a Gaviria en el Hotel El Meliá en Caracas por todo el tiempo que estuvo allí. Tuvimos la oportunidad de cubrir en el Parlamento, de cubrir el Miraflores, etc. Y cuando se produjo el resultado, hubo un escándalo porque empezaron a haber denuncias que fueron calladas, como dice Guillermo, de fraude, porque decían que si ganó el no era el sí, que el sí era el no. Hubo unas láminas, de hecho, que salieron a relucir, pero como también explicaba Guillermo, había dos verdades y una de ellas se impuso. Chávez ganó el referéndum revocatorio
y eso fue lo que quedó para la historia oficial. El resto, que eran los que estaban diciendo que ahí había fraude, que esto no cuadraba, que nada realmente de lo que se había dado, y ahí aparecía también Súmate en ese juego donde ellos habían hecho denuncias de que esto no estaba bien hecho. Sin embargo, la verdad quedó como la oficial. Chávez ganó y todo esto se ignoró, incluyendo las mismas declaraciones y el reportaje que posteriormente estaba publicando el Miami Herald. Sí, vamos a ver un poquito. Ahora vamos a ver las explicaciones de esto, ¿no? Que es un poco, estos son los hechos, vamos a ver cómo lo explican las partes. Fíjense, aquí indiscutiblemente lo más curioso es esta relación entre Visa, que Chávez compra Visa y al ratico sale, la escogen como, o sea, nombra a su ministro, que se llama Omar Montilla, lo nombra director de la compañía, y después la compañía, por casualidad, sale electa en una parte crucial para las elecciones, ¿no? Vamos a ver cómo lo explican un poquito las partes. Entonces, aquí lo que dice es, esto lo recogieron los reporteros del Miami Herald, los periodistas. Los funcionarios del gobierno pro Chávez y los ejecutivos de la compañía, entrevistados por el Herald, dijeron que las máquinas Smartmatic Vista se encuentran entre las más seguras del mundo y que la inversión del gobierno en Visa no está relacionada con la oferta del gobierno, no está relacionada con la oferta de Visa por el contrato de las máquinas de votación. O sea que no tenía nada que ver la compra de Visa con el contrato que después se agarraba. Después, más adelante, también preguntan, dicen, los funcionarios del gobierno habían afirmado en repetidas ocasiones que su inversión en Visa y el nombramiento de Montilla se hizo sin saber que la empresa alguna vez buscaría un contrato relacionado con las elecciones. O sea, ellos no sabían, lo hicieron sin saber que eso iba a suceder. También insistieron que la inversión era parte de un esfuerzo mayor para ayudar a respaldar la empresa privada. O sea, el gobierno de Chávez ayudando a respaldar la empresa privada. Y con su interés en una empresa de software de votación era meramente una coincidencia. El que una docena de inversiones de este tipo habían realizado para ayudar a empresas prometedoras. O sea, que era simplemente como lo veían como una empresa prometedora, por cierto, registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, ellos agarraron y decidieron ayudarla. Eso es un poco los argumentos que esgrimen para explicar este hecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí vámonos otra vez, vámonos por primera vez, creo, entonces al método de Galileo. ¿Cómo lo explicaría la verdad oficial? La verdad oficial tendría que decir, la compra de Vista por parte del gobierno venezolano fue un hecho casual, que no guardó ninguna relación con que esta compañía, pocos meses después, recibiera del CNE un contrato para desarrollar el software que le contaría los votos a los venezolanos. ¿Entiende un poco este argumento que no sé muy fuerte? Salivati diría lo contrario. Es muy poco probable que todo esto haya ocurrido por casualidad. Por lo tanto, debieron ser acciones deliberadas relacionadas con la preparación del fraude. O sea, son dos visiones y yo creo que todas las personas, en el fondo, cada quien tiene que ver los argumentos de un lado y los argumentos del otro. Del lado lo que sostiene la verdad oficial es que esta compra fue casual y que no tuvo ninguna relación con las elecciones. El argumento de Salivati en contra, o sea, a favor de la verdad proscrita, dice, mira, esto claramente es la preparación de un fraude. Y Sagredo, en el fondo, Sagredo tiene que ser cada uno de ustedes, cada una de las personas que está viendo este video, este programa. ¿En cuál de las dos cree? Bueno, pero vamos a seguir un poquito más antes de terminar. 2 láminas antes de terminar este segmento. Unas láminas. ¿Recuerdas aquel artículo que nombramos hace poco del New York Times en el que decía que una compañita de un cuarto se compró a la compañía más grande de votos en los Estados Unidos? ¿Recuerdas que hablamos de esa compañía? Sí. Ajá. Entonces, inmediatamente, cuando sale el artículo, la gente de Smartmatic manda
un reclamo al New York Times. El New York Times, lejos de apocarse, saca este siguiente comentario. En una conferencia de prensa y unas entrevistas que se hizo ayer, el señor Mujica dijo que nunca se habían reunido con el señor Montilla. Recuerden que Montilla era el viceministro de Chávez, ¿no? Cuando se le preguntó sobre una minuta de vista de la reunión de directiva del 15 de diciembre de 2003, en la que indica que ambas personas estaban juntas, él dijo que él tenía un vago recuerdo de ese evento. Muy conveniente, ¿no? Ajá. Y después dice, si yo me reuní con él o alguna vez tuve contacto con él, fue habrá sido una especie de ola y darnos la mano, dijo Mujica, pero yo no recuerdo esto. O sea, Mujica no recuerda haberlo visto. Agnesia conveniente. Fíjate un momentico para que vean. Entonces, cuando vemos todo este esquema, entonces resulta que estos dos señores, estas dos compañías, tenían la responsabilidad de crear el sistema de votación y en pocos meses, porque no estaba desarrollado todavía, no se está desarrollando. Y pese a que tenían eso, este señor Mujica, que era director de Smartmatic y de Visa, el otro director de Visa, pero ellos dos no se conocían. ¿Entiendes, Luis? Sí. Esta gente se ve que... no sé. Madre mía. Es mejor reír, ¿verdad, Igor? Es mejor reír que llorar, pero esto refleja que los que están detrás de esta trama creyeron desde el principio que los venezolanos éramos un grupo, un rebaño de idiotas y que ellos eran los más inteligentes. Y así nos trataron, como tontos útiles. ¿Y qué pasa entonces con la clase política? La clase política, ¿qué fue lo que hizo? ¿A qué se dedicó? Entonces volvemos a las dos verdades, ¿no? Hubo un pacto de silencio, se negó siempre el fraude. Yo recuerdo haberle preguntado a muchos políticos venezolanos cuando era reportera en Caracas y luego que tuve que venirme a los Estados Unidos sobre este tema. He hablado con muchos, he hablado con expertos, con personas que estuvieron allí y que nos vimos las caras allí, ese 2004, cuando Chávez dijo que ganó el referéndum revocatorio y todo el proceso que se dio en la Plaza Francia de Altamira, en el Hotel Meliá de Caracas, cuando Gaviria estaba allí trabajando supuestamente para resolver el problema, y hasta el momento, porque hoy ustedes saben, estamos hablándoles el 1 de junio del 2021. Y la propuesta que se está dando en estos momentos en Venezuela es que la salida es electoral. La salida es electoral. Recuerden, y en estos momentos también se está manejando unas negociaciones que dicen muchos que son secretas, muchos nos hemos enterado de detalles con los Estados Unidos porque ellos van a dejar de ser un factor principal en este proceso de la búsqueda de salida. El interinato está trabajando negociaciones o como lo quieran llamar. Maduro lo llama diálogo, los de aquí lo llaman negociación. La solicitud hecha, usted quiere negociar conmigo, levanten las sanciones, eso fue lo que dijo Maduro, pero adicionalmente a ello ha pedido otras cosas, porque él es el que está en poder de negociar o no. Pero los políticos de oposición, casi su mayoría, con muy escasas excepciones, dicen ahora que la salida entonces es electoral, que esos miembros del Consejo Nacional Electoral que acaban de nombrar, una asamblea legislativa que se supone no es legítima, porque al menos esa era la narrativa que traían hasta que se produjo esa elección, porque si el régimen no es legítimo, Nicolás Maduro es el ilegítimo, el usurpador, ¿cómo va a escoger una asamblea que va a ser respetada ahora y que las decisiones de la misma se hacen ley y se están haciendo con esas elecciones convocadas? ¿El rebaño despertó? No sabemos. ¿Mucha gente venezolana despertó en el exilio? Sí. Los que estaban despiertos desde antes lo llamaban locos, radicales, etcétera, y les tapaban todo, lo silenciaron
con bozales y a veces con dinero. Pero ¿qué es lo que estamos ahorita viendo? Y excelente que hayamos llegado a este punto, Guillermo. Es que estamos exactamente igual que en el 2004 o que en el 2002, el 11 de abril del 2002 en adelante. Es decir, la solución para sacar un régimen de esta naturaleza es electoral. ¿Se puede negociar con un régimen criminal? No sé qué opinión tiene Luis al respecto. Yo creo que la justaposición de las antítesis que hacemos de ver qué es lo probable o qué no es lo que... Es decir, contraponemos dos antítesis y decimos, vamos a ver, ¿esto es o no es viable? Bueno, vamos a ver, ahora mismo estamos viendo una serie de esquemas. Vemos aquí que la gente, que hacía muchos negocios sirviendo un mismo fin, pero no se conocía. Entonces, yo lo que creo es que todos estos discursos, lo digo de verdad y lo digo con mucho dolor, pero claro, aquí ¿cuál es el problema? Que nosotros nos ponemos en la piel del político y decimos, bueno, vamos a ver, usted ha estado defendiendo determinadas posturas, se supone que quiere el bien de sus compatriotas, el bien de sus ciudadanos, que es usted un demócrata, que está intentando luchar por la libertad, por la democracia, etcétera. Vamos a ver, ¿cómo puede refrendar este tipo de cosas por casualidad? Y a mí me da la impresión de que este esquema que estamos viendo es ampliable y pudiéramos comenzar a colocar a todos estos colaboradores necesarios para poder refrendar y ocultar esto y dar toda esa batalla, todo ese frente de normalidad para que la gente no se diese cuenta de todo esto. Hay que tener en cuenta que sin el trabajo de investigación como el que nos está presentando Guillermo, esto es imposible de ver. Yo no creo que tampoco que los venezolanos sean tontos, pero si a mí me sacan todos estos esquemas ahora mismo de España, a mí se me cae el alma al suelo. A mí se me cae el alma al suelo, realmente. O sea, por eso se llama el cuarto poder, Mibor, ¿no? Porque tenemos la obligación de andar fiscalizando a ver qué anda ocurriendo aquí. Es importante también, Luis, destacar es el hecho de que las personas que conocían esto, que manejaban esta información, fueron silenciados por todos los medios de comunicación. Hubo un pacto para silenciar a todo aquel que fuera a decir que había algo raro, que había irregularidades, que había el planteamiento de que Smartmatic y VIXA tuviera dinero del gobierno venezolano y que, como bien explicó Guillermo, para la época Hugo Chávez era el Estado venezolano, el Estado soy yo, y como yo soy el Estado, pues yo soy el que decido. Y todo lo que es, aquí en los Estados Unidos se llama, no sé si lo podríamos, todo se dio en tiempo, ¿ok? Todo estaba precisado por unos tiempos muy, pero muy específicos, muy bien contados, con una estrategia, porque ellos estaban frente a un grave problema, porque Chávez salió del poder por 72 horas, pero salió del poder, se reactiva todo ese proceso, luego viene, porque la crisis no se dominó con esto del paro con petrolero, con el Carmonazo, con todo lo que vino, la crisis no se dominó y la legitimidad de Chávez, si bien fue muy votado en esas elecciones de 1998, luego hubo un golpe a su legitimidad en el año 2002 y se prorrogó hasta el año 2004. Y todo este proceso que ellos crean, porque parece que fue hecho por alguna mente que no sabemos exactamente quién fue, porque no sé si Guillermo sabe quién fue el que creó esto, pero es un genio para la maldad, pero por lo general los genios pueden andar entre la maldad y la bondad. Pero lograron el objetivo, que fue legitimar a Chávez, apoderarse del régimen como tal, implantarlo y sin la posibilidad de que haya un cambio político de actores, que es lo que, entre otras cosas, caracteriza el sistema democrático. Pero en el caso de Venezuela, como ustedes lo han visto en los últimos 20 años, 21 años, estamos en el mismo proceso y no existe en este momento ninguna posibilidad de salir del juego, ni con una solución electoral, que es la que está planteada en estos momentos, ni con negociaciones con un régimen. Vamos a ver a Maduro muy probablemente hasta el 24, pero peor, reconocido nuevamente por algunos países que lo habían dejado de reconocer
Y esto para que lo tomen y de verdad, porque sé que es un golpe a todos aquellos venezolanos que están sufriendo todas las calamidades del régimen, afuera y adentro del país, todos los que están secuestrados en el territorio y los que andan pasando penurias por todos los países de América del Sur y de cualquier otro país del planeta. Pero existe la probabilidad de que Maduro vuelva a ser reconocido por la comunidad internacional, no por todos los países, pero sí por muchos, porque las negociaciones están avanzando. Y recuérdense que cuando se inició la actual administración, les dije que había estado correteando detrás de varios de los que están aquí en Nueva York, proponiendo negociaciones que son realmente fuera de la racionalidad y del discurso que se han venido manteniendo desde el 2013, cuando dijeron que Maduro ganó las elecciones, y posteriormente en el 2018, cuando se dijo que Maduro se robó las elecciones. En ambas posiciones ya había sentimientos en contra, pero hoy en día hay gente que está trabajando a favor de Maduro aquí en los Estados Unidos. Bueno, solo apuntar muy brevemente que esa expresión que utilizas de que todo se da en tiempo, la hemos visto por parte también del propio Maduro, con colaboradores en otros países afines a su ideología, y que decíamos que tenía una sincronicidad que, vamos, que dejaba mal a las coreografías de ballet ruso. O sea, estaban felicitándose y coordinándose entre todos los políticos con sincronizándose los relojes, una cosa impresionante. Guillermo. Sí, mira, vamos a ver lo siguiente, porque lámina que es sobre los partidos políticos, sobre los políticos venezolanos y sobre los papeles sobre unas cosas que dijo el Gerald, que yo creo que son bien interesantes para entender la actitud de los partidos venezolanos, sobre todo la siguiente. Todo esto que acabamos de ver se lo llevaron los periodistas del Herald a la coordinadora democrática, que eran los que manejaban la oposición en aquel momento. Y así lo dice el Miami Herald. Los opositores de Chávez le dijeron al Herald el jueves que se sorprendieron al enterarse que el gobierno tiene participación en una empresa fundamental para el proceso electoral. El gobierno venezolano, está usted bromeando, dijo Jesús Torrealba, funcionario del grupo opositor Coordinadora Democrática. Impugna la credibilidad del proceso. Esto es impactante. Eso lo dijo Jesús Torrealba, pero yo creo que no sé si pasó mucho más allá, pero en efecto no tomaron ninguna medida verdaderamente correctiva y lo suficientemente severa como creo yo se debió haber tomado. También este mismo hecho, esta presentación prácticamente que acabamos de ver, también se la llevaron al Centro Carter. El Centro Carter era garante del proceso y era observador. Entonces dicen en estos artículos del Miami Herald, dice, pero el Centro Carter, con sede en Atlanta, que ha observado todos los procesos electorales venezolanos desde la elección de Chávez en 1998, dijo que la divulgación el haberse encontrado que la participación del gobierno en Visa refuerza la necesidad de auditorías electorales independientes. Totalmente de acuerdo, o sea, es mínimo. Lo mínimo que podían hacer era reforzar las auditorías electorales independientes. Después sigue el artículo diciendo, lo que vemos en cualquier proceso electoral es que si cada uno de los componentes es transparente y auditable, en este caso incluiremos las nuevas máquinas, dijo Jennifer McCoy, quien lideraba la misión del Centro Carter para Venezuela. Y añadió que desconocía la inversión del gobierno venezolano en pizza. O sea que a todos los tomó por sorpresa esto, y el Centro Carter dejó muy claro que debía tener especial énfasis en las auditorías. En el próximo programa vamos a explicar cómo fue el debut del sistema de votación Smartmatic, y ahí empezaremos a sacar poco a poco conclusiones o las piezas que nos van a permitir concluir cómo funciona este sistema de votación. Yo creo que va a ser bien interesante y que lo vean. Y después, subsecuentemente, veremos una de las demostraciones, yo creo, más hermosas de fraude que se ha hecho en la historia de la humanidad
que se hizo en este referéndum en base matemática que todo el mundo se ha enterado, pero yo creo que los venezolanos desconocen. Entonces vamos a explicar un poco esa demostración de fraude maravilloso que se basó en una ley que se llama la ley de Benford después de eso. Yo creo que son cosas que a los venezolanos les han mantenido ocultos, pero yo creo que todos tienen derecho a saber y todos tienen derecho a saber cómo todas estas demostraciones de fraude fueron acalladas. Meibol, muchísimas gracias por la oportunidad y esperemos que seguir sembrando conciencia en el... Así es, Guillermo. Sin filtros es la ventana que presenta a los venezolanos y a todos los ciudadanos del mundo la verdad, una realidad sin filtro. Esto fue acallado, fue silenciado por muchos medios de comunicación porque no les convenía, por muchos medios y por muchas personas, por muchos actores que formaban parte del contubernio que llevó a Venezuela a lo que es hoy en día. Un estado criminal, un estado paralelo, un estado donde las organizaciones criminales y el poder político han hecho una relación no de amistad, sino de intereses y que va expandiéndose a lo largo y ancho de la región. Por eso hemos escogido este tema y vamos a seguir machacándolo. El neototalitarismo es un modelo en boga, un modelo que tiene un pasado oscuro y que lo vamos a dar acá con expertos. Le agradecemos mucho a Guillermo porque escogió a Sin Filtros para darles a ustedes, los que nos están viendo, esta información que debe ser conocida y no solamente por los venezolanos, también por los españoles, Luis, por los argentinos, por los brasileños, por todos los latinoamericanos, pero también por todos los ciudadanos, porque esto está en muchos países. Pregúntale a la gente de Hungría o a los filipinos a ver qué tal les pasó con todo este proceso. Así es que esto es una ventana para llevarles a ustedes información. Ustedes piensen y recuerden esta tarea que nos dio Guillermo. 2 verdades, una se impuso, la otra se mantiene oculta, pero poco a poco se va a dar a conocer. Luis. Sí, pues la verdad es que todo esto que estamos tratando ha marcado la realidad de lo que vivimos. Y si todo esto que decimos es cierto, que yo tengo el pleno convencimiento que lo es, la verdad es que merece la pena que ustedes lo sepan. Lo que vamos a tratar es muy interesante. O sea, lo que quedamos para, aparte de todo lo que hemos visto, todas las relaciones y demás, la ley de Benford, la ley matemática que incluso en Estados Unidos se utiliza para detectar los fraudes, que es una ley maravillosa, a mí me encanta, cómo va reorganizando la naturaleza, el azar tiene sus propias reglas y quedan reflejadas dentro de esto, no se lo pierdan porque es fascinante. Y se puede utilizar, y de hecho se utiliza y se ha utilizado para demostrar fraudes, o sea que bueno, va a ser muy, muy interesante. Y si ustedes tienen ese conocimiento, es imposible que los engañen. El engaño se basa en el desconocimiento del engañado. Así que yo les invito a que estén muy atentos, se suscriban y continúen con toda esta información. Así es, con esta serie que estamos desnudando al neototalitarismo. Para mañana tenemos un programa donde no nos vamos a alejar del tema del neototalitarismo, porque hay que recordarles que este asunto no tiene ideologías. Buena parte de ellos son de izquierda, pero también hay de derecha. También hay que no tienen ideología, ni de derecha ni de izquierda, sino que la ideología de ellos es el dinero, el dólar, los euros, los yuanes, por donde vengan. Mañana vamos a tratar el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, un neoautoritarista que está acabando con el Estado de Derecho de ese país. Tendremos protagonistas que forman parte de esa clase política que hoy en día es silenciada y acusada por prácticamente el Estado soy yo, que en ese caso es Nayib Bukele. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche en el Superchat, que los veo bastante activos. Luis, ahí está toda la gente contenta nuevamente de verte, de que estés con nosotros esta noche. Y bueno, nos despedimos hasta mañana. Mil gracias a nuestros moderadores. Un cariño especial para Migdalia Chirinos y para Tamaris López y el grupo de nuestros colaboradores que día a día nos ayudan a mantener el chat libre de todo tipo de comentarios malsanos, pero también
de los señores que forman parte de las granjas de bot, de las granjas de bulos que nos vienen a visitar. Por cierto, mañana prepárese la gente del super chat porque vamos a tener los bulos anaranjados y los bulos que tienen nuevas ideas. Así que estamos preparados para recibirlos a todos. Nos vemos mañana. Mil gracias y feliz noche.